El proyecto de la marcha, contanos cuándo empezó o desde qué inquietudes partiste para empezar a desarrollar el proyecto. El proyecto surge de interrogantes sobre el cagar, digamos, o sea, sobre lo que sucede alrededor de esa práctica de ir al baño y hacer caca. O sea, hace muchos años que eso me genera muchos interrogantes de cómo esa práctica llegó a ser como es, digo, por qué la escondemos. Los interrogantes van hacia eso, hacia las ideologías de la vida cotidiana. Cómo llegó a construirse un habitáculo separado de la casa para esta función en particular, cómo es que las imágenes de caca todavía son desestabilizadoras, por qué genera tanto revuelo una imagen de caca, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que sigue siendo una especie de tabú del siglo XXI. También se me crucé con eso en el proyecto, tratando de exponerlo, de hablar de eso. Así que los interrogantes que dan inicio al proyecto es como esta pregunta más general sobre qué pasa alrededor de esta actividad del cagar. La pregunta que dio origen a la marcha es, bueno, ok, una vez que se va del inodoro, ¿qué pasa con el sorete? ¿A dónde va? No desaparece en un hecho mágico. Digo, ¿qué pasa después? Entonces ahí es donde aparece toda esta red cloacal, que bueno, que conecta, digo, que pasa al estadio de lo público, o sea, del privado, del sorete propio, el inodoro, el baño, pasa a esta red que conecta todos los inodoros de la ciudad, como una especie de intestino grueso que conecta todos los sistemas digestivos de la ciudad, y que muestra también los mismos pruritos, la misma, ¿cómo se diría? Como vergüenza, la misma cosa de no mostrarlo. O sea, la ciudad misma tiene esa moralidad o ese pensamiento sobre el sorete, se manifiesta en la ciudad, y bueno, y hay todo un sistema construido con kilos y kilos de cemento y pozos enormes, todo alrededor de esa ideología, ¿no? Recorriéndolo, no hay signos, digamos, como parte del proyecto era, por eso el sorete móvil constaba de un sorete, un vehículo con forma de sorete de 2,70 m de largo, un sorete gigante, que funcionaba como un pin en el mapa para que lo veas como desde la escala del mapa, ¿no? Para ir señalando qué estaba pasando por abajo de la Tierra, ¿no? Para ir viéndolo arriba. Pero arriba de la Tierra, si no sabés, o si no te informás, o si no haces un estudio al respecto, no hay señales prácticamente. No, durante más el final del recorrido, que es donde están las cloacas más grandes, donde se juntan, donde ya a partir de Wilde es terreno de cloacas, no hay carteles, o sea, los carteles de obra, que vos decís, acá abajo hay un caño de 4 metros de diámetro lleno de mierda, y hay una obra pública en la calle, y dice desagües pluviales, no se menciona nunca la palabra cloaca. Entonces como que la ciudad entera tiene este pudor y este afán de esconder su mierda, y que viene anteriormente habiendo decidido emplear este sistema que tiraba la mierda al río lo más lejos posible. ¿Y cómo fue llegar al mapa, ¿no? Como que algo que vos contabas es que fue difícil como acceder, que es algo difícil acceder a la red, ¿no? A la información de la red cloacal. ¿Cómo hiciste esa investigación de llegar a esa cartografía? La pregunta inicial del proyecto era, ¿a dónde va? Entonces, ¿cómo saberlo, no? La intención primera fue, bueno, meto un GPS por el inodoro y salgo a seguirlo. Eso es lo primero que pensé. Averiguando un poco más resultó ser un modo ineficiente, y era más fácil saber si eso va por un trazado de caños. Digo, tenía que haber algún mapa en algún lado que diga por dónde van esos caños. Y aprendiendo a leer esos mapas, deberías poder saber a dónde va. Así que fui a buscar los mapas al Palacio del Agua, que es el gran tanque de agua, el gran palacio, tanque de agua, que bueno, ahí abre otra historia aparte, ese lugar, que es donde funciona actualmente la biblioteca de AISA, el archivo de AISA y el Museo del Agua y la Historia Sanitaria, que son 3 instituciones
o sea, subinstituciones de AISA, pero que, bueno, que funcionan como instituciones separadas dentro de ese mismo edificio. Son las que tienen la historia de Obras Sanitarias de la Nación, de Aguas Argentinas y actual AISA, digamos. Es una empresa del Estado que fue la que siempre se encargó de potabilizar el agua y de depurarla. Esas son las dos funciones principales de AISA. La biblioteca siempre estuvo muy receptiva, la biblioteca Agustín B. González. Ahí me dieron el primer mapa. Ahí yo fui a averiguar, pidiéndoles, bueno, quiero información sobre el sistema cloacal de Buenos Aires, y me dieron rápidamente un mapa del tendido cloacal de Buenos Aires del año 2007. Y lo que tiene la biblioteca, que es donde saqué también un montón de información, son los boletines de obras sanitarias, que era una publicación mensual que hacía obras sanitarias desde el año 1920, 1930, hasta los años 70, mensualmente, publicando las obras, investigaciones, escritos, papers de otros lados. Bueno, después empecé a entender por qué las puertas del archivo no era un archivo tan abierto. Yo digo, bueno, es una información que tiene que ver con mi casa, es algo público, digo, debería tener acceso. Es algo que plantea también Mauricio de M7 Red, ¿no? Este conflicto con respecto a los planos. Entonces ahí, bueno, pedí planos en el museo, en el archivo, un poco inocentemente. Me dijeron, bueno, pará, como, bueno, ¿por qué? ¿No? Escribirnos una carta. Bueno, escribí una carta. Me mandaron 2 planos, que era el primer tendido cloacal y de aguas de la ciudad, ¿no? Ese es como el inicio de la historia, estaba ahí en ese plano. Que ya en 1882, este ingeniero inglés que contrató Sarmiento, y ahí se empiezan a complejizar, ¿no? Como toda esta ideología higienista, la generación del 80, llama, a causa de una serie de pestes, ¿no? También interesante para hablar en esta época, que el sistema cloacal de Buenos Aires sea por una epidemia de 1871 que mató al 8% de la población de la ciudad. No les quedó otra que invertir en este sistema cloacal y decidieron que el mejor era este que les ofrecía este ingeniero inglés Bateman, frente a otro que estaba proyectando Coglan, que era un ingeniero local, que quería usar todo el contenido de la cloaca, toda la mierda de la ciudad, para llevarlo al campo, a la pampa húmeda y fertilizar, ¿no? O sea, ahí nunca se hubieran encontrado. Si hubiésemos ido por ese camino, la caca y el río no se hubieran juntado, quizás. No estaríamos hablando. Pero, en cambio, se optó por el proyecto de este ingeniero Bateman, que era parecido al que había sido implementado en Londres, que constaba en eso, en un caño. O sea, el recorrido que sigue el Sorete Móvil en este proyecto, como estoy en un sector cercano a la parte vieja de la ciudad, recorre como este recorrido inicial que planteaba Bateman, pero que el caño era esto mismo, cruzaba el riachuelo ahí en Barracas, y iba para el sur como 26 kilómetros, y desagotaba en el espacio que ahora es Berazategui. Así que básicamente el plan de Bateman fue eso, hacer un caño muy largo, que tire la mierda muy lejos, en un lugar donde la ciudad no llegaba, que estaba lejos, y donde el río, bueno, se abría y permitía que el río haga su acción depuradora. Bueno, conseguí esos mapas históricos, que esos sí me los dieron, pero cuando les pedí mapas más actuales, del 2007 para adelante, nunca más contestaron, ¿no? Y bueno, escuchando a Mauricio hablando de todos estos temas, claro, los mapas son cuestión de conflicto. Y siempre me derivaban, como siempre pedía información, me derivaban, no, anda a la biblioteca, no anda a la biblioteca, y el museo muestra como la historia de la potabilización del agua. Bueno, traemos el agua, la purificamos, la distribuimos en las casas, pero llega hasta los inodoros. Y bueno, cuando hablé con la directora del museo, me dijo, acá, en este museo y en AISA, la cloaca es un tema tabú. En esta travesía del Sorete Móvil, lo que nos gustaría que cuentes es como qué descubrimientos te encontraste en el desarrollo de la acción del camino del Sorete. El descubrimiento principal, y es por el que estamos hablando, es el río, ¿no?
el Río de la Plata no estaba en los planes del proyecto original, digamos. Al seguir el camino del Sorete, llegué al río, digamos, y es el actor principal, digamos. Así que el descubrimiento más importante es ese, es que descubrí la relación con el río, o llegué al río, digamos, atravesando el riachuelo. Entonces se volvió, justamente, bueno, me hice amigos ribereños, ese fue el gran descubrimiento, digo, apareció gente que vio o que estuvo sobrevolando el sector del caño que sale al río, donde salía la mierda, o donde sale todavía, pero ahora con una planta depuradora de por medio, desde el 2010, ¿no? Donde había esta especie de geyser de caca en el Río de la Plata, que estuvo desde el origen de la cloaca, que se inauguró en 1893, hasta el 2010, que se inauguró la planta depuradora en Berazategui. Hasta ese momento la caca salía ahí cerca de la playa esa donde vimos, 2 o 5 kilómetros adentro ahí, estaba este brote de este ecosistema, ¿no? Esta explosión de vida que se daba ahí en el río. Y otro descubrimiento, bueno, descubrir que la mierda de todos los que pertenecen al sistema cloacal, que es Capital Federal, Vicente López, San Martín, digo, hay un montón de los partidos del conurbano que atraviesan todo Capital Federal y la mierda termina en Berazategui. Eso fue como el descubrimiento y la sorpresa mayor. Ya a esta altura, ya como que lo incorporé. Ahí sale toda la mierda. Está roto, abrieron las compuertas. Este va a salir todo para el río. Y bueno, y el descubrimiento de esta ideología que está atrás, ¿no? Eso también, sobre el higienismo, ¿no? Que es algo del siglo XIX, toda esa ideología del siglo XIX higienista, producto del positivismo, ¿no? Como que todavía seguimos habitando ese mismo modo de pensamiento. Eso es lo que y nuestra ciudad y nuestras costumbres están puestas sobre ese escenario, digamos. Yeah.